lo que es Guinea es una herencia. Guinea es una creación de la colonización europea o española. Y hemos heredado muchas formas de gestionar el país. Yo soy funcionario de la UNGE, de los pocos que existen, desde 2010 por orden de Su Excelencia. Este régimen del 79 es una continuación del régimen del 68 del señor Macías, ¿o ha habido ligeros cambios? Es una continuidad, que por la misma persona que lo encarna, fundamentalmente por eso. Antes teníamos, con el periodo con Macías, se creó el partido único. Después de un pequeño periodo se creó otro partido que se declaró único, que se llama PRG. Pero era partido único. ¿Ves la continuidad? Las razones explícitas que salió era que, bueno, este hombre va tratando de temas de otros porque tiene ingresos. O sea, vamos a cortarle medios de vida, porque fue la decisión que se tomó. Que yo no tuviera medios de vida para poder resistir a la presión de entrar a formar parte de esta mafia. El galardón que se me concedió fue por los gobiernos de Alemania y Francia, que era el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, a nivel de África, se concedió a 3 personas. Y entre las personas, pues un guineano es una humilde persona. Porque es una evaluación de como una década de la labor que uno hace, de la labor que hacíamos en Guinea. Entonces, cuando se hace la entrega ahora, me extraña que salga Teodorín, llamado vicepresidente, a enfadarse y encima hacen el ridículo de llamar al embajador francés, montaron una bulla, incluso han hecho un programa en la televisión, gente de ASO, denigrándome, ¿no? O sea, diciendo que soy terrorista, que tengo acusaciones, tengo juicios o cosas así. O sea, un invento. Lo que ocurre en Guinea, tal como está Guinea, y lo que puede hacer Guinea, depende de los guineanos. Y ese es un problema, porque los guineanos esperan de un milagro de Occidente o de un Mesías. Hay atropello de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Desde la épocas remotas. 2026, enero, hay presos en Ovazem que ni siquiera han pasado por un juicio. Me extrañaría que haya una persona que considere que el actual vicepresidente es una persona apta para dirigir el país. Me extrañaría. Damas y caballeros, hemos vuelto a subir el nivel. Me encuentro con una mente, supermente, un señor intelectual, un profesor, una persona que tiene muchísimo que decir, muchísimo que explicar, y como siempre a través de estos espacios aprendemos muchísimo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, Juego de Tronos. Don Alfredo, muchísimas gracias. Buenos días y feliz año. Feliz año igualmente. He de decir, señores, que cuando me puse en contacto con don Alfredo, me llamó mucho la atención lo que dijo, porque yo habrá alguna manera de quedar para llevarle a la oficina al lugar, y me dijo, cualquier lugar que se habla de la historia de Guinea y que yo pueda aportar, iré ahí tranquilamente, ¿verdad? Así es, esta ha sido mi vida por Guinea y por los guineanos. La primera pregunta para aquellos que no sepan, ¿quién es don Alfredo? Creo que toda persona tiene múltiples facetas y visiones y perfiles. Entonces, cuando se dice quién es Alfredo, yo soy una persona, tengo ya 57 años, y si tengo que definirme, también puede ser largo. Entonces hay que ver en qué perfil, ¿no? ¿Qué es la parte que le interesa? Porque a nivel familiar, yo soy una persona, pertenezco a una familia, yo soy un fan, pertenezco a un clan. Si es a nivel profesional, si es a nivel social, etcétera, etcétera. Nos interesa a nivel profesional, a nivel de derechos humanos, a nivel de Juego de Tronos, política, social en sí, su trabajo, que se dedica. Sí, bueno, a nivel profesional, tengo mi profesión académica, que se inició en ciencias físicas, ingeniería electrónica. Y he ejercido primero aquí, pero sobre todo en Guinea, como profesor en la universidad, en la UNED y en la UNGE, dando estas materias. Pero también a nivel de formación tengo un posgrado en derechos humanos y gobernanza.
a nivel más fuera de lo académico, bueno, lo otro es académico profesional. Trabajé, digo, en la universidad hasta 2010. Yo soy funcionario de la UNGE, de los pocos que existen, pero desde 2010, por orden de su excelencia, no puedo dar clases. Fuera de ese aspecto a nivel más social, he dedicado toda mi vida a aportar mi grano de arena en la solución de los problemas de los guineanos. Incluso cuando yo era estudiante, ya estaba en la Asociación de Estudiantes Guineanos, creando proyectos para guineanos que llegasen aquí, a España, que puedan estudiar. Porque hasta 1996, 95, no tenemos universidad en Guinea. 95. Sí, entonces todo aquel que terminaba el instituto, el bachillerato, y no tiene becas para ir a Cuba, Marruecos, Rusia, etcétera, pues algunos se buscaban la vida para venir a España porque aquí la homologación de estudios y el idioma favorecía, pero muchos llegaban aquí sin poder continuar, sin medios y tal. Entonces, desde ese primer momento, yo siendo estudiante con 21 años, ya dedicaba la mitad de mi tiempo para ver cómo mejorar la situación de los guineanos, en este caso, de estudiantes. Y me interesó desde siempre el tema de su desarrollo de Guinea y todo lo demás. Creamos una ONG para contribuir al desarrollo de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se llama? CEITG, o CEIT, Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial. Era para contribuir al desarrollo, pero como ciudadanos, desde la sociedad civil. Entonces, llevo más de 30 y pico de años en ese trabajo. Y así llegó también a Guinea. Tenía mi trabajo donde me pagaban, pero mi tiempo libre lo dedicábamos a los proyectos de contribución, de cómo podemos contribuir al desarrollo. Porque los actores de desarrollo, el principal actor de desarrollo de un país es el Estado. Pero no es el único. La sociedad civil, la ciudadanía, las organizaciones de base también pueden contribuir y deben contribuir al desarrollo. Pero en este caso, usted acaba de decir que el principal motor es el Estado. Pero en nuestra nación, yo creo que la gente se ha acostumbrado a esperar todo del Estado, de que el gobierno haga, que el gobierno haga. ¿A qué se debe eso? Bien, hay un primer aspecto y es que lo que es Guinea es una herencia. O sea, Guinea es una creación de la colonización europea o española. Es una herencia. Y hemos heredado muchas formas de gestionar el país. Pero tuvimos la mala suerte de que no solamente el producto era el producto colonial, sino también de una España franquista que era dictatorial. Entonces tenemos como una herencia de la forma autoritaria, etcétera, etcétera, de llevar el país. Naturalmente en la colonia el que mandaba ahí era digamos, el gobierno, ¿no? En este caso el gobierno español, las autoridades territoriales que estaban ahí. El gobernador, el subgobernador y los administradores territoriales. Sí. Y eso ya empezó a atacar, digamos, a los propios guineanos, las estructuras que tenían. Entonces, son ellos los que tienen que hacer todo. Si bien hay una parte tradicional en la que no entraron mucho, pero eso ya dio margen. Entonces, cuando Guinea surge como país, porque antes de la presencia española o europea no existía Guinea como país. Entonces, cuando Guinea es un país, es un estado. ¿Y qué coge? Coge lo que la colonia ha dejado. Y ese es el primer aspecto de que no esperan, realmente tampoco esperan, de que tengamos un estado donde el poder está centralizado en el gobernador y sus estructuras, incluso es arbitrario. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, porque muchas cosas que hacen en Guinea o en África, los que llevan el poder, no saben que están reproduciendo el periodo de imposición colonial, porque creen que es la forma de gobernar, por ejemplo.
Pero hay otro aspecto que hay que decir, y es que el guineano en general, el guineano, la guineana, no saben qué es un gobierno, no saben qué es un Estado. Es decir, tampoco esperan que hagan todo, porque no saben lo que tienen que hacer. Lo que les pasa es que tienen miedo a hacer algo porque el Estado les dice que soy yo que tengo que hacer. ¿Vale? O sea, ese es el totalitarismo lo que hay. No esperan, o sea, la mayor parte de los guineanos no saben que el Estado debe proveer tal. Y lo vemos, por ejemplo, cuando alguien tiene necesidad, ¿qué hace? Va a llamar a la primera dama, al hijo de la primera dama, que le ayude. Cuando son aspectos del Estado que debe resolver. Por lo tanto, hay una mentalidad centralizadora, totalitaria, autoritaria, arbitraria, que es una herencia del periodo colonial, pero era un periodo donde vinieron a, a hacer eso, a imponer su forma de su estructura, de coger los recursos. Tenían otros objetivos. Y ese es el error que tenemos en Guinea y en muchos países africanos. De los primeros dirigentes africanos no distinguieron muchos que el objetivo era diferente. No era que yo ahora voy a hacer la función del gobernador, sino que ese gobernador era un extranjero que vino a hacer algo y hemos luchado para que se vaya, no por su color de piel, que también podría ser, pero no tanto esto, sino porque nos oprimía, porque nos anulaba, porque estaba en el centro de todo. La gente quería libertades, quería reconocimiento, derechos, que les considerasen, no se les discriminase. Entonces, este es el tema que hay. Y ahora, en ese sentido en que usted dice que la gente en sí no sabe cuál es el rol del Estado, cualquier problema que hay vienen, piden ayuda a la primera dama, al vicepresidente. Y estamos hablando detrás de cámaras, usted y yo, que hoy en día no conocemos nuestra historia. No voy a decir se ha borrado o se ha omitido a conciencia los héroes de la independencia del pasado. De hecho, si coges a un joven ahora, a un niño de 13, 12, 14, 15 años, y le preguntas, ¿quién es el héroe de la independencia de Guinea Ecuatorial? Posiblemente le dirá que es el presidente Obiang Bazo. Bueno, sigue siendo una herencia, pero sigue siendo algo a propósito. O sea, esto está hecho a propósito. Mira, hasta ahora, pero siempre, durante mucho tiempo fue así, se dijo que África no tiene historia. Sí. Los blancos, los europeos, ¿no? Decían que no teníamos historia. O sea, antes de la llegada de ellos no hubo nada. Afortunadamente ya se sabe que ha habido imperios negroafricanos, incluso hay aspectos que demuestran que la civilización egipcia era negroafricana o tenía muchos elementos. Bueno, eso está en discusión, pero eso es así. O sea, que el que viene, que quiere venir a imponerte, no le interesa que sepas que tienes historia, porque la historia es parte de la identidad de un pueblo o de una persona. Sí. Si te borran el pasado, tú eres como en blanco y ya pueden hacer contigo lo que sea. Entonces, esto ya pasó. ¿Qué ocurre? Pues lo que tú dices. Guinea, desde hace mucho tiempo, obviamente omitido, cuando en la época antes de la independencia no se enseñaba en Guinea historia ni geografía de Guinea, sino de España o de Europa. Muchos hemos de alguna manera sufrido esto, ¿no? Pero con la independencia, como no se ha entendido, la gente no entendió qué era esto, en la época de Matías algunas cosas dijeron, ¿no? Algunas, no mucho, porque tampoco había ciencia y era un caos, llamó otra conciencia. Pero es así, o sea, no interesa dar la historia de Guinea, no solamente de los principales personajes que trabajaron por la independencia. ¿Y por qué? Porque la mayoría fueron asesinados en la época, en el régimen que tenemos, ¿vale? El régimen de Macías, no, desde antes. O sea, la mayoría fueron asesinados con la época de Macías. Y muchos de la época, o sea, tenemos una continuidad. Entonces no interesa resaltar esto, porque luego vamos a ir a mirar, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que habéis matado a tantos guineanos que lucharon por la independencia, por ejemplo?
Entonces, ese es un pasado que llevamos de triste memoria porque no tenemos que sacar lo que pasó ahí. O sea, lo borramos, decimos, es triste memoria, no hay que No recordar. existe. ¿Entiendes, no? No vamos a recordar esto, es triste. No, es para ocultar lo que ha pasado. Por lo tanto, vamos a hacer casi 60 años de ocultación y es triste porque eh, todas las personas, por ejemplo, que tienen 50 años, que ya no son jóvenes, no conocen otra cosa, ¿no? Lo que saben de Guinea, la segunda parte del régimen les ha hecho mostrar. Para usted, ¿este régimen del 79 es una continuación del régimen del 68 del señor Macías o ha habido ligeros cambios? Hombre, es una continuidad. Es una continuidad. ¿Por qué? Por la misma persona que lo encarna. Fundamentalmente por eso. Igual que hay elementos de continuidad del momento posindependiente con el preindependiente. Por ejemplo, el sistema dictatorial, autoritario. Hay continuidad. Por eso, si desgraciadamente, cuando analizamos la vivencia del guineano, no hay que contar solamente estos 57 años, ni estos 46 años. Hay que ir atrás, porque hay cierta continuidad en la gobernanza. Pero, naturalmente, cada periodo tiene sus características. O sea, el dirigente del momento tiene su forma de ser, sus peculiaridades, y hay cambios. Dentro de los elementos de continuidad se ven muchos aspectos de la vida de Guinea. Muchas decisiones son de continuidad. Pero hay algunos elementos. Por ejemplo, antes teníamos, con el periodo con Macías, se creó el partido único. Sí, pum, vale. Ahora, después de Macías, después de un pequeño periodo, se creó otro partido que se declaró único, pero se llama PRG. Pero era partido único. ¿Ves la continuidad? Sí. Entonces, se ha tenido en los 90 querer decir, bueno, vamos a abrir el multipartidismo, pero todos sabemos que en Guinea tener otro partido que no esté afín al PRG es malo. O sea, la mentalidad de partido único sigue siendo la misma. Matie politique. Es más, te voy a ir un poco atrás. En tiempo de Franco, en España existía un partido único, se llama Movimiento Nacional. ¿Ves cómo van las continuidades? Entonces, es una continuidad. No, perdóname, usted acaba de analizar algo que no lo había visto así, pero desde la época colonial al primer presidente electo, es una continuidad de... La forma de llevar el país, la gobernanza. Bueno, en realidad es el sistema, porque cuando podemos hablar de sistema democrático, sistema autoritario, es el autoritarismo, es la misma base. Es verdad que el 68 entramos con un sistema teóricamente plural, democrático, pero no pudo sobrevivir. No pudo sobrevivir a la misma dinámica, porque los que están ahí, los que saben, es la misma mentalidad, porque el otro no lo conocían y por eso se viene abajo en nada. Entonces hay continuidades. La juventud de hoy en día no saben que la última vez que el PRG perdió unas elecciones fue en el 95 con la POC. Entonces, ¿por qué cree que usted que llegó a ganar la oposición y cree que esto se puede volver a replicar actualmente? Bueno, los POC, partido de oposición. sí, la plataforma de oposición conjunta. Bueno, 1995 eran elecciones municipales. Parece ser que ganó la oposición. La oposición que había estado en Guinea 2 años antes, o 3, desde el 93, 92, 93, poco tiempo. La gente quería el cambio. Era el momento del multipartidismo. Una prueba, porque los resultados oficiales reconocieron
a la POC en algunos sitios, por ejemplo en Malabo, pero no en general, ¿no? O sea, pero una constatación de que sí efectivamente ganó la POC fue una revelación del presidente Obiang hace como, no sé, 5 años o 6, diciendo que ganó la POC en 95. O sea, él lo ha dicho. Pero en aquel momento no reconocieron esa victoria como tal. Los que estaban a pie de urna y tal sí lo reconocieron. Entonces fueron también unas elecciones, digamos, robadas, no 100% como otras veces, ¿no? Entonces esa es la primera cuestión, que sí que parece que sí ganó la POC. Ganó la POC porque la gente quería un cambio. No fue, y las elecciones siguientes, presidenciales eran en 96 y la cosa ya era diferente. O sea que en 95 el sistema vio las orejas del lobo. Aprendió. Y desde entonces, de razón total. Esa es la primera parte de su pregunta. Si puede volver a ganar, hombre, si se ganó en aquella ocasión, sí. Pero ahora mismo no tenemos oposición conjunta, no tenemos la POC en Guinea. Entonces, esto ya es lucubrar, ya es decir, debe haber una serie de estructuras, organizaciones, circunstancias, contextos que favorezcan esto. Entonces, aquella vez era otro contexto, donde el régimen estaba dudando, estaba temblando, no sabía qué hacer, no había mucho dinero, porque Guinea no tenía dinero prácticamente. Es el momento que se empezó a sacar petróleo, pero todavía no llegaba dinero, y después ha cambiado muchas cosas. Entonces, ese es un mensaje muy importante hacerlo. Volveremos con esa parte, pero ahora me gustaría enfocarme un poco en su historia, ¿no? Ustedes, bueno, se le cataloga como activista, defensor de los derechos humanos. Usted estaba explicando que era profesor en la ONG. Entonces, una de las cosas que hace que este capítulo sea oro, señores, venimos a hablar con un señor que no habla enajenado, mejor dicho, de la situación de Guinea. Estamos hablando de una persona que ha vivido en Guinea, ha pasado situaciones que nos va a contar. Y entonces usted dice que su excelencia determinó que ya no iba más a dar clases en la UG. ¿Por qué? ¿A qué llegó esto? Bueno, primero, es un sistema monolítico de pensamiento único. Estamos hablando, lo que vengo hablando desde las herencias que traemos del sistema franquista. Sí. Tiene que haber algo único, partido único, pensamiento único. Y todo el mundo tiene que estar. Les voy a, muchos, sobre todo los jóvenes, como no saben, les voy a decir una cosa que pasaba. En tiempo de Macías, cuando se creó el partido único, que en ese caso era más sincero, lo llamó Partido Único Nacional, ¿vale? Y luego añadió la T de Trabajadores, pero era Partido Único Nacional. O sea, el mensaje está claro. En ese caso era más sincero. Uno de sus articulados del estatuto decía que todo guineano, nada más nacer, pertenece al partido. Ah, sí. Sí. Yo tuve un carnet del partido con 5 años. Sí. Pero con 5 años yo no fui a hacer nada. Lo trajeron a casa. ¿Qué daban? Daban también una chapa, como las que algunos llevan ahí en Guinea, para que veas la continuidad, ¿no? La chapa del PRG. Pues esto viene de tiempo de Matías. Yo tenía una chapa de militante con 5 años, con 7 años. Ese es el concepto. Todo guineano, si está aquí, debe pertenecer al partido. Tiene que estar bajo mi decisión. Entonces, a partir del momento en que, bueno, las maneras cambian, los siglos cambian, las décadas cambian. Decimos, vale, no es todo guineano nada más nacer, decimos que cualquiera puede inscribirse, pero no es así. O puedes no inscribirse, ¿vale? No es así. El hecho de que no estés afiliado al PRG ya es delito, no es un delito penal. Ya es lo que los ojos. sí, es lo que en tiempo de Macías y de Franco se llamaba que eres subversivo.
Bueno, ahora se llama opositor, aunque tú no tengas militancia en otro partido político, que fue mi caso también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien en el país que no milita en el PRG y que sea una persona conocida, no debe ser así. Y encima trabaja, encima un sector, no debe ser. O sea, todo el mundo que está en Guinea lo entiende, es así. Si llegas, lo que tienes que hacer es ir a sacar el carnet del PRG. Es como el carnet del PRG es más que el carnet de identidad. ¿Entiendes? Ahí sí que ya eres guineano, ya tienes derecho a. Luego te pueden discriminar o no, pero por lo menos tienes derecho a. Pero no solamente es esto, pero ya es un problema. Y eres una persona socialmente reconocida y encima estás hablando de, haciendo uso de la libertad de expresión, de hablar de defensa de la gente, de los derechos sociales, de que hay que mejorar la educación. Dice, pero nadie tiene que hablar de estas cosas si tú no eres del partido. O como me dijeron dos miembros de uno del partido y otro del gobierno, dice, bueno, si tú no quieres estar en el PDG, ya el momento de acoso, por lo menos vete a inscribirte en algún partido político. Aunque sea CPRS, o sea, ellos, o sea, aparte es una mezcla de estupidez, de ignorancia, pero no, lo creen así, porque tienen que tener que atribuirte de que eres opositor y de un partido. Pero el hecho de que seas independiente, un profesional independiente, pero que hace uso de sus derechos y libertades, no debe existir esta figura. Me lo dijeron textualmente en más de una ocasión. Esta figura no debe existir. Entonces, para concretar, la represión en Guinea es sistemática, es de sistema, ¿vale? Pero de manera personal, desde 2002 por ahí ya empiezas a sufrir el acoso, ¿no? Cuando te inscribes, ¿dónde está el carnet del partido? No te hemos visto en la reunión. eh, Todo eso como profesor en la UNGES. sí, 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 porque tú trabajas. Entonces, si tú trabajas, ya eres guineano y tú no puedes ser guineano con derecho si tú no eres del partido. Entonces, y si alguien se entera que es así, pues esto no puede ser, hay que sacarlo o hay que hacer que entre. Todos los que viven en Guinea saben que es así. Saben que es así. Entonces, lo más raro era nuestros casos de gente que no está ni militando en ningún partido, pero mantiene su independencia política. Entonces van tolerando, van presionando, y es una manera de presión. O sea, tú no puedes trabajar. Entonces, una de las razones explícitas que salió era que, bueno, este hombre va tratando de temas de otros porque tiene ingresos. O sea, vamos a cortarle medios de vida, porque fue la decisión que se tomó. Que yo no tuviera medios de vida para poder resistir a la presión de entrar a formar parte de esta mafia y también de dejar de interesarme por los problemas de otros. Porque en Guinea, gente de clase media, clase alta, o sea, que está bien, no está tratando problemas de otros. En Guinea hay que tratar tus problemas. Individualista. Sí, personales, y luego desde tu persona vas a resolver los problemas de tu familia. Esto así funciona. Y ese es el mecanismo. Pero el hecho de que alguien que no le han hecho nada, tiene su vida normal y tal, pero se preocupa por las injusticias de terceros, en esto último, este concepto que era muy tradicional africano, está penalizado en Guinea. Entonces es esto, o sea, era cuando se me excluye en 2010, que ya una decisión de alto nivel, pero tenemos 8 años previos de mucho acoso Pero de con la todo tipo. excluyen, ¿llegó a pasar alguna cosa en sí o era ya porque usted ya venía resistiendo, queriendo ser individual y aún así entonces se toma la decisión de excluirle de una vez? Bueno, como he comentado antes, hay un tema de sistema. Una persona que no nos quiere, ahí sí lo entienden,
no tiene por qué estar aquí ni vivir aquí, y mucho menos de trabajar o tener vida propia o decente. Pero hay también se confluyeron varios aspectos. Nosotros estábamos trabajando de la sociedad civil. Uno de nuestros programas era fortalecimiento a la sociedad civil. Somos conscientes de que desde la colonia no ha habido sociedad civil en Guinea estructurada, y nos comprometimos a formar, capacitar, asesorar a asociaciones, ONGs, Pero cooperativas. para los jóvenes que no sepan, ¿qué es una sociedad civil y cuál es su trabajo? Sí, es justamente lo que estoy haciendo. Bueno, la sociedad civil se puede ver de dos maneras. Si tú coges un país, en el país vas a encontrar, por ejemplo, lo que es el gobierno, el poder, el Estado. El Estado tiene sus instituciones, parlamento, tal. Tú lo quitas, ¿vale? Y luego, sector privado, empresas, el mercado, tú lo quitas. Lo que es familia, también lo quitas. Todo lo que queda ahí ya es sociedad civil, a nivel general. Y si queremos bajar, dentro de la sociedad civil hay organizaciones, pero no siempre son organizaciones, ¿vale? Las organizaciones porque ya están estructuradas. Entonces la sociedad civil organizada está formada pues asociaciones, cooperativas, ONGs. Las asociaciones pueden ser hasta deportivas. El club de fútbol de Campo Yaoundé, ese equipo ya es sociedad civil, ¿vale? Y dentro de esa sociedad civil, una puede estar formalizada, legalizada, y otra informal, por ejemplo, los equipos de barrios. O sea, sociedad civil es todo lo que son los ciudadanos que se organizan para defender unos intereses, unos derechos, y que no es gobierno, para simplificar, diría, no es Estado, ni es mercado, ni son empresas, ¿vale? Todo esto es lo que es la sociedad civil. O sea, para definir la sociedad civil hay que definir lo que no es sociedad civil. O sea, realmente lo que no es sociedad civil, así se define la sociedad. Debe estar alineado a los intereses Sí, de los ciudadanos. de los ciudadanos. Pero bueno, puede ser diversa también. O sea, no todos son iguales, ¿no? Pero es diversa. O sea, y una de las características de las organizaciones de la sociedad civil es su autonomía, que son no gubernamentales. El ser no gubernamental no significa ser contragubernamental ni progubernamental. Simplemente no es no gubernamental. Y yo solía decir, en Guinea, sobre todo hablando con gente con el gobierno, decía, yo por ejemplo, yo soy un Zomo. Cuando yo digo soy un Zomo, no significa soy contra un Esaón, por ejemplo. O sea, yo me defino lo que soy. No estoy en contra de ti, pero tengo mi identidad. Esto es, la sociedad civil tiene su identidad. Es no gubernamental, es autónoma, es democrática, tal. No significa que esté en contra ni a favor. Y de hecho puede haber las dos opciones. Y esa gente es incapaz de entender esos conceptos tan elementales. Bueno, estábamos en esto. ¿Por qué? Porque en Guinea, en el 94, había una crisis. Guinea entró en ajuste estructural. O sea, Guinea tenía mucha crisis económica comienzo de los 90. Y en esa idea de que el Estado no puede hacer todo, tampoco quiere hacer todo, la sociedad debe organizarse para seguir viviendo, para seguir aportando en lo que sea. Entonces la sociedad civil debe existir, como nunca ha existido, por lo que hemos tenido sistemas autoritarios, dictatoriales, pero con la apertura de los años 91, 92, es cuando por primera vez hay una ley de asociaciones, pues esto también está. Hay una manera operativa que mucha gente se queda en paro y tienen que hacer, algunos represaliados por ser de la oposición también. Pero
podemos hacer una cooperativa, podemos hacer... Porque no podemos hacer empresa porque no tenemos dinero, pero sí podemos asociarnos. Todo este momento, ese contexto, necesitaba gente que pueda orientarle. Y nosotros teníamos formación, experiencia y voluntad de que... Eso es una parte, ¿no? Pero la otra parte, antecedentes inmediatos al hecho, es que en 2007 el gobierno se embarca hace un compromiso internacional por la transparencia en los ingresos del petróleo. Entra una iniciativa que se llama EITI, Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva. Y en esa iniciativa tienen que estar tres partes. Tienen que estar el Estado, el gobierno, el Estado beneficiario, que es el que vende los recursos extractivos, es decir, gas y petróleo básicamente, también la madera. El Estado vende, pero hay alguien que compra. ¿Quién coge? Las empresas, la industria extractiva. Entonces, en esa iniciativa está estructurada de manera que está el vendedor, el comprador, y debe haber una tercera persona que ni vende ni compra, pero es parte de los dueños, es parte de la población, porque los recursos naturales de un país no pertenecen al gobierno, pertenecen a la población. El gobierno los administra. Entonces, en esa estructura se dijo, tiene que haber la sociedad civil, es como una emanación, una representación de la ciudadanía que no tiene intereses para que haya transparencia. Entonces, en 2007-2008 se crea esta estructura en Guinea y los compañeros de la sociedad civil nos eligen, entre otras a mí, como uno de los representantes de la sociedad civil en esa mesa. Hasta ahí bien, pero el gobierno sabe que ningún guineano es independiente. Ningún guineano en una mesa va a hablar por voz propia, ¿vale? Va a decir, cuando el gobierno trae algo, dice, sí, Moana, sí, jefe. Entonces, pero nosotros ya teníamos una sociedad civil más o menos organizada, formada, y se encontraron con esta situación de que tenemos voz propia. Y eso es un problema. Porque esas reuniones, por ejemplo, las hacemos con presencia de observadores internacionales. Entonces, ese era un problema. Pero estamos hablando de la transparencia de los ingresos del petróleo y gas. Es decir, saber cuánto realmente llega a Guinea. Aparte de lo que el gobierno puede declarar en los presupuestos generales del Estado. O sea que es una cosa importante. Porque con esta información se puede hacer muchas cosas. Entonces, se crea esta iniciativa, el gobierno con otra intención, y se encuentra con que funciona como funciona internacionalmente. Y nosotros estamos ahí. Y es un problema. Y 2008, y claro, en este proceso, es un proceso donde Guinea es examinada, como el país es examinado, y como no cumple las cosas, suspendes. Y no es difícil pensar que Guinea suspenda, que es un país basado el sistema, ¿no? Político, económico, sobre todo político, se basa en la no transparencia, que tiene relación con la corrupción, ¿vale? O sea, entonces, ya que ustedes tenían voz propia, no queríamos decir sí todo lo que el gobierno dice sí, porque vemos que las cosas no cuadran. Y estaban observadores internacionales. Claro, eso ya era un problema. Eso ya es a nivel más global digamos, de la estructura en Malabo, ¿no? O sea, hay guineanos ahí que no son nada, somos sociedad civil, algunos maestros, otros profesores como yo, otros administrativos. O sea, desde la ONG, trabajando ahí. Sí, pero es parte de la sociedad civil, no es cosa de la ONG. De hecho, la ONG también tenía que tener presencia como en la sociedad civil. No, me refiero a que
como es en Guinea, si usted está trabajando en la ONG o lo gracias, o ha recibido trabajo gracias a PDG o se ha Sí, permitido, sí, y usted, siendo parte de la sociedad civil, tenían voz propia. sí. Y empieza mucho de, bueno, ahí No, ahí ya es otra fase más, agrava. agrava. Ya es otra, ya es decir, ya tienes otros que van a decir, yo también le veo, ¿cómo puede ser? Porque recibimos amenazas. Pues, o sea, ¿cómo es que traemos algo al gobierno y decís que lo vais a revisar, por ejemplo? O traes otra propuesta alternativa. Eso, ustedes no llegaron a aceptar eso. No, nosotros somos sociedad civil, es independiente. No es contra ni a favor. Los intereses que priman ahí son los del país. Y después de eso, ¿cuándo Bueno, empieza? esto 2008, realmente puedo decir 2008, y en 2010 Guinea suspende el primer examen. O sea, no cumple. Pero bueno, independientemente ya, paralelamente a esto, ya he dicho que por sistema, que ya es más político, es decir, el núcleo de la represión política o de la estructura política sabe que se basa en el PDG y en sus estructuras. Hasta tiene estructura de base. Allí empieza todo. Después vas al distrito. Después va... Bien, entonces uno de los sitios donde se ejerce la presión y la represión política es desde la estructura distrital del PDG. ¿Vale? Y la comisión de seguimiento y todo esto. Entonces, a ese nivel, independientemente de esto que estoy contando, los dirigentes locales que viven en Malabo, pero que son los que dirigen, ya han declarado que esta figura de que no es del PDG, porque consideran que el país les pertenece. O sea, por ejemplo, el presidente de la comisión de seguimiento pues entiende que si es de mi comisión, pues mi comisión le pertenece a ellos. O sea, ¿entiendes, no? Hay uno de aquí que no está en el PDG y no quiere saber nada del PDG y tampoco está en ningún partido. Pero lo importante no es que no esté, lo importante es que no quiere. Pero encima tiene trabajo y tal. Entonces, ahí mucho antes se empezó a trabajar. Esta figura no debe existir. Se hace la presión, se hace informes, denuncia, la falsa acusación, todo lo que te puedes imaginar, todo. Y eso va pasando, y se da la circunstancia. Se te pone en la lista negra. No, ya estaba en la lista negra, solo que se va ennegreciendo cada vez más. Y sobre todo se ponen más nerviosos, que pasan años y este sigue trabajando, este sigue viajando, este sigue viviendo normalmente. Entonces, digamos, si esto ocurre, lo que hemos dicho, la Comisión de IPI o la sociedad civil se ve en los círculos de Malabo, de la capital, de las reuniones, pero a nivel territorial, y hay una estructura montada para decir, esta persona o entra aquí o fuera. ¿Qué ocurre? Ocurre que en 2000, después de las elecciones de 2009, la base estructural del PDG, el dirigente del PDG de mi distrito, sube a la Oficina Nacional en 2010. ¿Vale? Entonces, está al lado ya del jefe. Y por eso, en 2010, es cuando se me echa, que coincide con un viaje que yo hago a Washington para hablar de temas de Haití, naturalmente. Pero es así, es la suma de cosas. Es como decir, venimos durante 8 años diciendo que este es tal, ya ves, ha ido ahí, ha hablado. O sea, el hecho de que tú hable independientemente, hay que... O sea, son, digamos, los antecedentes. Se podría decir muchas veces esto de la célula, estos de presidentes de comisión de, ¿cómo era también? Seguimiento. Comisión de seguimiento, muchas veces son el cáncer de ese partido que mandan cosas allá arriba y los de arriba, sin saber lo que pasa, toman decisiones. No, yo no diría eso. Porque ¿qué es el partido? El partido es todo esto. O sea, cuando se crean las comisiones, ¿desde dónde se crea? Desde arriba. ¿Con qué finalidad? Para hacer eso. Ellos hacen la labor que tienen que hacer. O sea, no se puede inocentar a los mandamaces del PRG que, bueno, no saben lo que está pasando, el presidente no sabe, el vicepresidente. Imposible, ¿eh?
Para entender lo que es Guinea hay que verlo como un sistema. Un sistema son varios componentes que se sincronizan, que tienen un objetivo y funcionan. Sí. Un engranaje. Sí, entonces es esto. O sea, los problemas de Guinea generalmente hay que verlo como sistema, sistemático. Y en un caso ahora como el de don Andrés, que es también en la UNED, bueno, él está en la UNED. Sí, trabaja en la UNED. No en la UNGEL, vale. Mm. Entonces, cuando se le permite a él también trabajar, bueno, según él ha sufrido sus acosos también, hay perfiles así como ustedes que, vale, no soy del PDG. Si me dicen hace 10 años, yo entiendo, pero ahora en 2026 o 2025 que acaba de pasar, no soy del PDG, no soy de ningún partido, quiero trabajar. No se puede decir que la mentalidad ya ha abierto en el país que eres apolítico, haz tu trabajo como quieras. Bueno, yo le voy a decir sinceramente que una de mis, digamos, objetivos, ¿no? De mis objetivos era que Guinea pudiera contemplar que haya gente independiente. Porque cuando se me dice en la sede del Ministerio del Interior o en la sede del PDG que no vamos a permitir guineanos independientes, o sea, dice, tú no tienes tal. Pero yo digo, no, no hay que olvidar que soy educador. Sí. Y también hay que educar a la sociedad y hay que educar a los dirigentes, aunque son los que mandan, ¿no? Y todo es un proceso. Me gustaría, y creo que ya hay, pero no son relevantes, la concepción de que sí puede haber guineanos no militantes políticos, pero que también tratan asuntos públicos, sin tener esta connotación partidista. Es decir, no tiene otro interés. Si yo denuncio que hay basura en el Angema, porque hay que entender que yo ya estoy haciendo que quiero llegar a ser alguien en la política. Como ciudadano puedo quejarme. Entonces nosotros conocemos estas realidades y esas realidades nos gustaría que hubiesen en Guinea. Entonces ese es el caso. A estas alturas del país, de la historia y del momento, hay gente, puede haber gente, poca, muy poca gente, pero más que hace 20 años, que no están afiliados y viven, pero no tienen un nivel de vida, una relevancia social. Si ya tienes una relevancia social, Ya es un problema. Ese es el tema, porque yo decía que seguramente, incluso en la UNGE, pudiera haber algún profesor que no milita en el PDG, pero no tiene relevancia social o familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces, alguien de mi calibre ahora, si dedico, quiero empezar a hablar de cosas así, tengo que estar más o menos alineado con los intereses o con... los intereses del partido en el poder. Sí, porque claro, mediáticamente los jóvenes, tengo la influencia con los jóvenes y tal. Necesariamente voy a tener que ser parte del partido para seguir. No, yo te diría que no. No, no, no. Pero es una apuesta Claro, que tú tienes que hacer. Es decir, tiene su coste. Tiene su coste porque no solamente las actividades que hemos hecho, hemos llegado a hacer un programa en la radio. Hablando de derechos humanos, hemos hablado de derechos humanos en Guinea, la radio. ¿Entiendes, no? Ahora ya hay un Ministerio de Derechos Humanos en Guinea, desde hace algún tiempo, ¿no? Pero antes, tú no podías decir la palabra derechos humanos. Hablo de antes del periodo, ya dentro del periodo de Obiang. Sí. Ahora ya hay una Dirección General de Sociedad Civil. Somos los primeros que hemos llevado el nombre de sociedad civil a Guinea. Ahora el gobierno ya nombra un director general de sociedad civil. O sea, que el trabajo de ustedes está... Está ahí, pero la gente quiere ver grandes cosas y tal. El aspecto conceptual es muy importante. Si la gente, por eso he dicho, si la gente entiende lo mínimo, se puede avanzar. Es verdad que la clave está donde está, ¿vale? El autoritario está ahí, pero también hay aspectos conceptuales muy importantes. De manera que sí, tiene coste, pero cada momento puede ir dando ciertos frutos. Porque además, fuera de Guinea, que estamos en relación con el resto de África, eso existe.
Y tenemos que hacer que seamos como... No es lo ideal, o sea, tú vas a Camerún, vas a encontrar periódicos que no son de la línea oficial, ¿vale? Hasta hay cadenas de televisión, no son de la línea oficial. No es un país del todo democrático, pero no son como nosotros estamos. Pero en este caso se podría augurar o vaticinar que las cosas irán, porque es lo que usted dice ahora, el régimen de Masías no el régimen del 79 y era un pelín, no tanto como el de Masías, cosas que se permite ahora, porque ahora tener estos espacios aquí y viajar a Guinea y tal, no se permitía estas cosas antiguamente, y entonces se puede decir que Guinea va a camino sí o sí de abrirse camino. No es sí o sí, o sea que no, hay un trabajo que hay que hacer. O sea, no es por inercia natural que va a pasar. No es porque vamos a rezar a Dios y pasa. No es así. Hay un coste personal, humano y trabajo que hay que hacer. No solamente no se espera que se avance si no se hace nada, pero también puede haber retrocesos. También puede haber retrocesos. Hay países que ya que han conseguido la democracia, pero están ahora en peligro de perder la democracia. O sea, no es una cosa que se conquista y ya se deja. Las libertades primero las debemos conquistar. Es un proceso. Todavía no las tenemos. De manera que no es que va a ocurrir. Tiene que ocurrir. Nada no es natural. No ocurre así. Entonces es importante más espacios así, seguir hablando, Sí. y mete las personas. Ahora vamos a enfocarnos de derechos humanos, que es algo que usted sabe muy bien de derechos humanos. De hecho, usted ha sido galardonado, pero vamos a hablar de esa parte por la Embajada de Alemania, ¿verdad? Bueno, La Embajada de el galardón que se me concedió, realmente se concedió hace tiempo, hace tiempo sí lo estaba, fue por los gobiernos de Alemania y Francia, no la embajada. pero La entrega, llegó ahora. sí, la entrega se ha hecho ahora. Es una pregunta que quería hacer. Sí, ¿Por sí, qué sí. tarda tanto en entregarle un galardón de derechos humanos si fue hace años? Sí, el galardón se me da este reconocimiento, digamos, tras más de 10 años de evaluación, ¿vale? Y también coincidió que el galardón se me concedió el galardón 2018, que era el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, a nivel de África, se concedió a 3 personas. Y entre las personas, pues un guineano es una humilde persona. Pero no es un estudio que ellos llevaban durante un tiempo, tú sin saber, van valorando, Dios, sí, damos el premio. ¿Qué ocurrió? Hay una coincidencia, y es que el premio se debía entregar el 10 de diciembre de 2018, pero la decisión se tomó, es sabido, que se tomó un poco antes, o sea, por ahí a mitad de año, porque es una evaluación de como una década de la labor que uno hace, de la labor que hacíamos en Guinea. Pero sin buscarlo, o sea, lo nuestro es, hablamos de Guinea, no es de Guinea, y tú no quieres, no te interesa lo externo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? En octubre, finales de octubre de 2018, tengo el intento de asesinato, que me quieren, y libré, sí. Bueno, sobreviví al atentado. Pero físico. Sí. Entonces, fue finales de 2018. Pero el anuncio de esos premios se tenía que hacer en noviembre y para hacer entrega en diciembre. Pero como en el atentado, bueno, en el acto de intento de asesinato, me quedé muy mal físicamente y la organización, mi familia me evacuaron. Entonces vine a España y estaba aquí convaleciente. Entonces, cuando me anuncian el premio, yo estoy postrado, yo estoy en la cama. Porque digo, bueno, no estoy en Guinea, estoy aquí con consultas y con rehabilitación, con operaciones. No va a poder ser en diciembre, ¿no? Aunque la evolución fue rápida, pero el 10 de diciembre yo no podía estar bien. Sobre todo no podía estar en Guinea,
porque ya en diciembre ya terminaba. Se lo querían entregar en Guinea. Claro, bueno, luego me preguntaron dónde me hacen la entrega, ¿no? Y digo, bueno, será el premio a mi persona, pero realmente no trabajé solo, ¿vale? Entonces, lo normal es hacer la entrega en el país rodeado de gente que ha trabajado esto para compartir el reconocimiento. Entonces yo les dije, cuando yo estaré recuperado, volveré al país y ustedes ya hacen la entrega allá. La entrega se tiene que hacer en un recinto, ya sea del gobierno francés o del gobierno alemán. Y así fue. Es decir, en 2018 no pudo ser porque yo estaba aquí y tal. Entonces, cuando vuelvo a Guinea en febrero de 2019, bueno, se organiza el acto, se comunica al presidente, al gobierno y tal. Al principio el hombre dice, sí, prefiere decir sus cosas, que miente mucho y es muy cínico. Y después la embajada lo organiza. Yo vivo en Bata, ¿vale? O sea, voy a Bata, que es donde he vivido durante los 20 años, y se me anuncia que han acordado que tal fecha pues se hará el acto en Malabo. Resulta que cuando llego a Malabo, un día antes, o sea, bueno, ya me detienen de nuevo y me llevan otra vez a liquidarme o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó en 2019. Tenía que hacer la entrega. ¿Pero cuáles eran los cargos con los que tiene? No, nunca me han dicho los cargos. O sea, yo estaba en la cárcel 17 días, nunca ha habido cargo. Era motivo de detención en blanco. Lo mismo yo pregunté a los que os han dicho qué he hecho, cuál es el motivo. No había. A Black Beach. No, estuve en Guantánamo. Sí. Entonces, bueno, el resultado final de esta segunda vez de intento de asesinato, que fue ya Malabo, fue que a las 2, 3 de la madrugada me metieron en una avioneta militar y me llevaron a Bata. Nadie me dijo nunca ni que me llevaban a Bata. A la avioneta. Sí, no, esta segunda vez lo de Guantánamo ya fue en 2017. Estuve en prisión 2017. En 2018 el primer atentado de muerte y en 2019 el otro. Que es cuando entonces me llevan a Bata, no me dicen nada y al final terminan poniéndome en arresto domiciliario indefinido. Entonces estuve desde marzo hasta julio arrestado en casa y así. O sea que saber nada. Nunca, no, bueno, tú ya no, porque tú no te quieren, o sea, en definitiva, o sea, Sí. no hace falta ir preguntando mucho por qué. Pero en el momento en que pasa algo así, don Okembe, es porque quizás su perfil es un perfil ya alto, no es un simple activista porque si ya llega a ese nivel en que le dan junto a 2 otras personas en África galardones de derechos humanos, usted, lo de la sociedad civil, viaja a Washington, ¿cree usted que llegó a ser una amenaza o a usted le vieron como una amenaza al status quo, al sistema? Sí, puede decirse que sí, por la envergadura y la forma que actúan, ¿no? O sea, lo ven así. Pero tú no estás... lo ven así puede ser porque ellos analizan su sistema, es un sistema que lleva años, quizás no han visto cosas similares, quizás es difícil encuadrarte, porque ellos los que les interesa es que digan que eres opositor, que quieres hacer golpe, cosas de estas, y yo, todo ese tipo de historias de violencia, no es lo mío. Yo soy un defensor de derechos humanos y apuesto por la vía pacífica, por el diálogo, o sea, ¿entiendes, no? Entonces tú le complicas la vida porque su relato... Se podría decir también que usted es como valiente, ¿no? Porque le carcela la primera vez, el primer intento, y usted sigue en Guinea. Vale, bueno, para volver en todo caso atrás la pregunta que me había hecho antes. No podemos controlar la mente de otra persona. Una persona que se siente insegura o se reconoce insegura o que sabe que ha hecho muchas cosas malas y tú no puedes controlar esto. Entonces, la pregunta de si era una amenaza, digo, bueno, por lo que vi,
actuaron como tal. Pero hasta qué punto lo es, ellos mismos lo pueden valorar. Pero sobre todo es una mente un poco enfermiza. Porque yo llegué a preguntar en algunos, pues, ¿qué os han dicho que he hecho? O sea, porque a veces, bueno, a veces en Canal Guinea hay falsas acusaciones. El Estado te pone falsa acusación, incluso te condena, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, son aspectos que no puedes controlar al otro en lo que pasa en su mente. Simplemente yo veo que es esa inseguridad de no controlar una cosa porque hay un esquema que funciona, a alguien le amenazamos, acepta, le damos trabajo, le damos cargo o acusa a alguien, o sea, todo esto. Entonces, si no, o sea, encontrarse con un que no funciona, es eso. Cuando hablo de la cárcel de 2017, pero ya estamos hablando de que la, la, digamos, el hostigamiento, la represión, el hostigamiento y todo esto empieza mucho antes. Lo que sale es cuando ya sale a otro nivel. El hecho de que se llegue a una persona no pueda ya trabajar en el país en 2010. Y desde 2010 a 2016 son 7 años. O sea, era un proceso, o sea, no es una cosa puntual, no es que tú has hecho esto, hemos hecho esto, sino que por eso hay que ver las cosas de forma como sistema. Pero entonces fue fallido. Y después ¿qué le dijeron sobre su galardón, su reconocimiento después de que le carcelaron? No, ya no, o sea, yo ya estaba en arresto, entonces estoy encarcelado, en arresto, bueno, en este caso domiciliario, no hay ningún acto que hacer, además, no me dijeron que, bueno, vas a estar en arresto tanto tiempo, ni me dijeron ya ha terminado. Era permanente, indefinido. Y desde entonces las embajadas... No, ya no había contacto. Además, era inviable realizar el acto. Porque si yo no puedo salir de mi casa, ¿cómo voy a poder hacer esto? Entonces, y eso es lo que ocurrió, que no se pudiera dar el premio en ese momento. Y como yo ya había estado, o sea, yo me quedé bastante dañado con lo de 2018. De hecho, me fui a Guinea para hacer el viaje de sanar, porque yo tenía operaciones que tenían que hacerme. Entonces digo, bueno, yo salí de Guinea porque me atacaron. Fui al hospital, me llevaron a casa, no volví a mi casa, a mi propia casa. Entonces y de repente ya estoy en el hospital aquí, ya estoy en casa aquí. Entonces necesito volver, tengo familia, tengo hijos, tengo casa. O sea, cuando tú viajas, digo, bueno, como tenía operaciones en la boca y tenía que continuar la rehabilitación, digo, voy a Guinea, recojo bien, estoy en la organización, en la ONG, dejo las cosas a la responsabilidad y vuelvo para terminar la cura. Pero yo llego y me arrestan. Entonces, pasan meses y yo decido, no, yo me voy para terminar la cura, aunque esté en arresto, pero no hay ningún papel. O sea, yo me rebelo contra esto también y decido salir de Guinea en estas condiciones. O sea, cuando yo salgo en 2019, en agosto, salgo en estas condiciones. En principio para venir a curarme, para un poco también reposar mentalmente, porque 2 intentos seguidos de muerte, y sabes, desde alto nivel, y tú vives en Guinea. Yo tenía un sereno, pero yo estaba no dormía, porque yo estaba también pendiente de él. No dormía por la noche, y así 1 mes, 2 meses, 3, 4, entonces necesitaba un cierto reposo mental y también terminar las curas. Por eso yo vine en agosto de 2019, me vine a Madrid para volver, naturalmente, pero terminar todo lo que tenía. Lo que pasa es que llego yo y recibo, digamos, mandato, o sea, obligación, la familia, vamos, de que yo no vuelva por de momento, y de otras instancias que no me aconsejan volver. Un momento, digo, bueno, voy a esperar un poco, y ese poco entra el COVID.
¿entiendes? Entonces, La desescalación. claro, yo no, de España yo tenía un visado y tal, yo vine con 2 pantalones y 3 camisas. Además, yo venía casi, Entonces no ha vuelto aquí. no he podido volver y ha sido duro porque han muerto 3 hermanos míos y mi madre estando aquí y no he podido ir. Y bueno, esto ha cambiado, o sea, uno viene para poco tiempo y Y este año deciden darle el galardón. entonces cuando estas autoridades ven que las circunstancias son estas, porque ya pues, se me comunica que bueno, esto que teníamos que haber hecho en Guinea, que el gobierno guineano boicoteó desde el alto nivel, pero lo vamos a hacer, pero ya no vamos a poder hacerlo como había que hacerlo. Entonces, el comunicado de que han dado un premio a un guineano y tal, lo tiene y se comunicó directamente también al presidente. Yo no sé por qué, pero les comunicaron que el gobierno, los 2 gobiernos han hecho tal. He ahí la raíz del tuit del vicepresidente. Entonces, cuando se hace la entrega ahora, tardíamente, pero se hace efectivo el galardón, pues me extraña que salga Teodorín, llamado vicepresidente, a enfadarse y encima hacen el ridículo de llamar al embajador francés. O sea, es un nivel tan... ¿Le llamaron? Sí. El ministro de Exteriores o yo no recibí, lo llamó, le dieron. O sea, montaron una bulla, incluso han hecho un programa en la televisión, la gente de ASO y no sé qué. Eso sí no sabe. Sí, han hecho un programa de televisión que no me conocen de nada, denigrándome, ¿no? O sea, diciendo que soy terrorista, que tengo acusaciones, tengo juicios o cosas así. O sea, un invento, una pena. O sea, cuando ves que son unos guineanos, yo que he dedicado mi vida por los guineanos, y tú ves que un guineano, esos son chicos guineanos y otros no tan chicos, que dicen tonterías, te da una pena. O sea, esa es la parte más dura que recibimos, ¿no? Porque nosotros hemos renunciado a nuestros intereses personales, incluso familiares, por el interés común. Hemos sacrificado nuestras vidas. Por esta gente, incluso yo pensaba, todos esos esbirros que venían también a liquidarme, que mandaron, eran ellos por los que lucho. No me conocen, cumplen órdenes. Eso es lo más duro. Es lo más duro, porque si Guinea va bien, ellos estarán bien. Y no tienen que hacer cosas raras para vivir, tienen que ser profesionales. Se podría decir que esa es una de las luchas de los activistas, los defensores de derechos humanos, que muchas veces las personas por las que yo estoy alzando la voz son las mismas que están intentando boicotear. Es lo más duro. Es lo más duro porque es no solamente no hacemos estas cosas por cada uno lo hará por su causa, ¿no? Otros lo hacen por principios. Otro porque tiene principio de justicia, de que cuando ves a alguien sufrir, tú sufres, aunque tú estés bien, que es mi caso. Yo no tenía una situación, o sea, yo no estoy en esta posición porque pasara algo. Sí. Hay mucha gente que se opone al régimen o bien o lo que sea porque ha tenido un problema de mujeres. Sí. Ni siquiera estoy en contra de ellos. Solo quiero que hagan bien las cosas. Y lo hago con convicción y sabiendo que lo pueden hacer y es mi derecho también. Entonces, ese es el tema. Y cuando, como he dicho, porque no había tenido antes esa sensación, o sea, yo había estado en la cárcel, pero no tenía esa sensación, porque en la cárcel fue orden de los ministros de seguridad, de interior y tal. Pero que alguien haya querido matarte y ha estado matándote porque y es un chico guineano que no me conoce de nada y yo no le he hecho nada, eso es lo más duro. Y hay la típica frase que suelen decir: ven a hablar aquí en el país, estáis todo el rato hablando fuera y tal, y a lo que muchos opositores al régimen políticos responden y dicen: Nzobian ha hablado, ¿cómo ha acabado? Ayogenin ha hablado, ¿cómo ha acabado? Etc.
¿Usted cree que desde fuera se puede cambiar lo que pasa dentro del país? ¿Usted cree que haciendo huelgas en las embajadas, haciendo ruido, se puede cambiar el régimen? ¿O es necesario ir dentro a hacer la lucha desde ahí? Bueno, te voy a responder de manera más general. Y la manera más general es que lo que ocurre en Guinea, tal como está Guinea, y lo que puede hacer Guinea, depende de los guineanos, en gran medida, de los propios guineanos. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo es que, por ejemplo, en España o en Alemania, estamos a más de 5.000 kilómetros de Guinea. Es muy lejos. O sea, aquí en medio, la conexión es difícil. El mayor peso de lo que hay que hacer en Guinea reside en lo que se haga dentro del país. El mayor peso. Pero no es lo único. ¿Vale? Entonces, esas actuaciones que se hacen fuera, porque en Guinea no se puede, ¿vale? Tienen su importancia, aunque sea para llamar la atención. Pero sobre todo para ver que no todo el mundo está contento. Porque cuando se puede mirar Guinea, tú ves calma, tú crees que ahí hay paz. ¿Eh? Es como el cementerio. Entonces, alguien que no es guineano puede pensar que todo está bien y se está contento. Se ve muchos africanos que hablan, ¿no? De Guinea, pues está bien, hay que ir allí. Vete allí, inmigrante africano, para que sepa lo que es estar allí. Entonces, es una llamada, es una aportación de más. El trabajo de fuera también tiene su importancia. No hay que menospreciarlo, pero no es solo eso, ni es lo más importante. Lo más importante desde dentro. Sí. Hay gente que ha trabajado bastante. Fíjate que el Pereira Macías, en la práctica, vamos a decir 10 años, ¿vale? Más de 10 años, pero 10 años. Pero era un periodo de barbarie. O sea, lo que ha habido ahí a nivel de derechos, de libertades, incluso de económica, o sea, no hemos llegado ni siquiera a este nivel. Hay cosas que están ahora, que están peor, y otras que están mejor. Pero globalmente, si hace la suma, no hemos llegado a este nivel, ¿vale? Por ejemplo, no había corrupción en tiempo de Macías, ¿vale? O sea, había más ética, pero había más... no había vida. Unos guineanos empezaron cuando vieron que aquello no... se empezaron a organizar aquí, porque allí no se podía, casi como ahora, pero peor todavía. Y llegaron a las Naciones Unidas el profesor Cruz Melchor y Anchama y otros compañeros suyos. Y consiguieron, fíjate, después de tanto, desde 74, 75, consiguieron que en 79 la ONU designara a una persona para ir a ver qué ocurre en Guinea. Relator especial de derechos humanos, Bolio Jiménez. Tanto es así que cuando este hombre llega a Guinea, encuentra que el golpe acaba de producirse un mes antes, ¿no? Pero ya es un cambio. Ya es un cambio, pero va lento porque está lejos y tal. Pero a nadie le importaba. Y allí moría gente como moscas. Pero, don Okembe, gracias por puntualizar eso, que ambas luchas son correctas. Pero sabiendo el sistema geopolítico en que nos encontramos ahora, intereses alineados, multinacionales, los gobiernos internacionales, si por ejemplo Occidente respalda al régimen del señor Obiangema, y un ejemplo, van los opositores a la ONU y tal, y tal, y tal. Puede haber un cambio en eso, porque si realmente, un ejemplo, Francia esté con este régimen y tal, el ruido que se va a hacer tiene algún fruto. Bueno, en parte ya te he dicho que sí. O sea, con la respuesta anterior te he dicho que sí. Pero también repito, el cambio lo tienen que hacer los guineanos.
lo que hagan las Occidente o lo que sea, tiene importancia, pero no es, puede ser clave, no es lo más importante. Y ese es un problema, porque los guineanos esperan de un milagro de Occidente o de un Mesías. No funciona así. Además, no es bueno. Usted, perdóname, está diciendo lo mismo que dijo el señor Trevijano. El señor Trevijano, que muchos dicen que fue el abogado del señor Macías y tal, es un español abogado que ha muerto ahora, era jurista también, estadista. Y un guineano hizo justamente esa pregunta. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer España para liberarnos de la tiranía de Obiang? Y el señor Trevijano dijo, España no debe ni puede hacer nada. Los mismos guineanos son los que deberían hacer este. Sí, hay un matiz. Pueden, si quisieran. Si quisieras. España, Francia, Occidente, cualquiera puede, si quiere. Pero debe, esa es la cuestión. No es una obligación. España tiene una obligación moral con Guinea en muchos aspectos. Debe estar implicada, ¿eh? España, no digo Occidente, España, porque Guinea es una creación de España. Y hemos heredado cosas que nos perjudican también ahora. España. Hay una responsabilidad. Es como que tú has educado a alguien de mala manera. Sí que tiene responsabilidad. Pero hay otro tipo de responsabilidad también. O sea, si nosotros fuimos parte de España, hay muchos aspectos que se pueden analizar. O sea, España no debe desentenderse de Guinea. Pero no significa que es el que tiene que ir a resolver. Lo digo por muchos aspectos. Las cosas que ocurren en Guinea, ¿quiénes realmente las hacen? Vamos a ir a un tema de las elecciones que el régimen suele convocar. Las convoca y hay fraude, ¿vale? Pero no solo hay fraude, sino todo lo que ocurre. Yo soy observador electoral, tengo mi certificado, pero he vivido todo lo que son libertades civiles, políticas, las he vivido en Guinea. Y el tema de las elecciones las he visto, las he analizado en Malabo, en Bata, en Comesen y en la zona rural. Todos los niveles. Vamos a ir al nivel más pequeño, la zona rural, que afecta a la gente que vive en tu pueblo. Ahí no llega ni Obiang, ni el ministro Ndiamongene, ni nadie. Bueno, quizás, ¿entiendes, no? ¿Quiénes perpetran las barbaridades? ¿Quiénes reprimen a la gente? La gente del pueblo. Gente que no tiene ni qué comer. Sí. El presidente y la célula de base son los que mantienen el sistema también. Y son guineanos. Y así está el engranaje. Por lo tanto, la responsabilidad del guineano no solo hay que mirar en los dirigentes, en los que están en Malabo y tal. Hay que mirar en la responsabilidad de cada uno de los que participan de esto. Y luego te van a decir que porque tengo miedo, no. No todos lo hacen. No todos los militares con ver a un civil le pegan. O ni todos sacan la pistola y disparan. Pero los hay que lo hacen. O sea, el sistema, si Guinea está como está, lo he dicho antes, es básicamente por los guineanos. No exclusivamente, pero básicamente por los guineanos. Y es una mentalidad ya... Sí. Y revertir esto es responsabilidad de los guineanos. De todos los niveles. Porque colaboran. Ese señor que dice, he visto un señor aquí que ha venido a visitar a Hondo y hace llama al delegado de gobierno, al delegado de tal, mantiene el sistema. El chivato. El chivato. Bueno, chivato significa que ha hecho algo y tú te chivas. Ni siquiera ha hecho nada. Simplemente ha recibido una visita de alguien que no conoces. Y tú lo consideras ya un problema. Tiene visitas raras. ¿Pero qué es una visita rara? Ok, con esto ahora ya hizo ya respondió más, pero quiero hacer la pregunta formalmente. ¿Hay atropello de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, según su análisis, su forma de ver? Hombre, hay atropellos de derechos humanos en Guinea desde épocas remotas.
Y hasta ahora, Sí, ya ven. Sí, sí. Si hay gente presa ahora, hoy, 2026, enero, hay presos en Ovazen que ni siquiera han pasado por un juicio y llevan allí años. y en estos casos en que son arbitrarios y que el Estado, el gobierno, es el acusor y el mismo juez y tal, ¿qué se puede hacer por personas iguales que están sin juicio ni nada? Hay ciertos casos en que la justicia podría intermediar. La justicia guineana. La justicia, vamos a ver, el sistema guineano no hay independencia de poderes. No es un Estado de Derecho ni hay independencia de poderes, en la práctica. Escrito ahí muy bonito, pero incluso sin escribir. El presidente de la República es el presidente del gobierno. El presidente de la República es el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. El primer magistrado. Aparte de primer magistrado, que puede ser una retórica. Pero es que el presidente lo dice ahí del Consejo Superior del Poder Judicial. Es presidente de los dos órganos. Entonces, ¿qué justicia me estás hablando allí? Ya no es primer magistrado, que puede ser una fórmula, ¿vale? Es que es el presidente del Poder Judicial. Está en la Constitución. Y luego tenemos un sistema político de facto, de partido único, donde hay, ¿cómo lo llaman? Disciplina del partido. Los presidentes del Parlamento es la gente que el presidente del partido quiere que sea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Podría haber algún juez naif, algún juez que se hace, resistente? Digo, yo voy a aplicar la ley. Ha habido jueces así también, muy pocos. Sí, muy pocos, sobre todo antes. ¿Procesaron? No, porque al final le quitan en medio. Se designa al presidente de la Corte Suprema por los criterios del presidente, la persona que le dan. O sea, entonces, no. Por eso digo, apelo a que los guineanos, sobre todo los profesionales, que asuman su función. Yo he sido un profesional, docente, y he ejercido mi labor en Guinea con este régimen, pero creo que cabalmente. Tengo alumnos que ya son ingenieros ahora, en su tiempo, y los he tenido ahí. ¿Qué es lo que se hace? Dar la materia que hay que dar, llegar a tiempo, cumplir las cosas y tal. Yo creo que no tengo ninguna tacha profesional, ni mínima. ¿Cómo usted ve? Lo mismo debe hacer un juez, un economista, un tal. Y con todo esto ahora, ¿cómo ve usted, para ir redondeando, cómo ve usted el futuro del régimen y el futuro de la nación? Se está hablando de tambores de sucesión, tambores de transición, teniendo en cuenta el cambio de Malabo a la ciudad de La Paz como sede de Guinea Ecuatorial ahora. ¿Cómo ve usted el próximo gobierno del vicepresidente, en este caso, si llega a ser presidente? Primero, ¿le ve usted apto empezando ahí? Yo no sé, me extrañaría que haya una persona que considere que el actual vicepresidente es una persona apta para dirigir el país. Me extrañaría. Como persona me puede caer bien, puedo tener mi relación y tal, pero es que para la función que tiene que ejercer y la que está ejerciendo ahora, no le veo con aptitudes, ni emocionales, ni capacidades para esto. Esto que digo aquí no lo digo porque estoy aquí o estoy fuera. Si yo tuviera la oportunidad de sentarme con él, le diré, chico, yo no te veo con la capacidad de esto. Pero no solo soy yo creo que la mayoría de la población guineana, salvo los que buscan sus intereses, pero aún así, lo ven así. Puede ejercer bien otras funciones, posiblemente, no sé, organizar fiestas, yo qué sé. Cada uno tiene que tener en qué puede ser. ¿En esto? No. Y yo creo que su padre también es consciente de esto,
porque la línea, el trabajo sucesorio lleva casi 15 años. Casi. Porque la Constitución se cambia en 2011. En esa Constitución ya se pone la figura del vicepresidente. Y si se dice en 2011, no significa que la decisión se tomó en 2011. Pero vamos a decir que sí, en 2011. 2011, 2016, estamos en 2026, 15 años. ¿Qué sucesión más larga? Ya parece una monarquía, ¿no? Con la reina de Isabel y el príncipe Carlos. Esperar hasta que se muera. Porque hay dudas. ¿Cree usted que sí? Ahora voy a hablar sobre la capacidad del vicepresidente. ¿Cree usted que si hubiese una alternativa o si él estuviese capacitado, como dice la gente, su padre ya hubiera trabajado para la transición? Bueno, el salir de Obiang, es lo que llamas transición. Sí, No es una transición. O sea, la transición, si es una transición de generación, bueno, puede entenderse, pero si es una transición, como estamos hablando de gobernanza, de gobierno y de política, no es una transición. sería lo mismo. No es una transición democrática. O sea, no es una transición ¿a qué? ¿A qué? O sea, transición es que si transitamos de un punto a otro, ¿a dónde se iría? Él es una figura, al menos lo de su padre lo entiende así, de continuidad. De continuidad de un régimen personalista, porque el poder en Guinea es personalista, el poder en Guinea se distribuye en círculos concéntricos, y está el núcleo y los círculos adyacentes hasta... Entonces, eso es lo que está y ha buscado. El núcleo duro que es familiar. Y ahí ha cogido a alguien lo más cercano que puede haber, que es su propio hijo. Entonces, ¿qué transición es? Es un tema de continuidad. Otra cosa es que cada uno, porque tienen caracteres diferentes, ¿vale? Pero la concepción, y lo vemos porque llama bien, que llaman vicepresidente, lo es, o sea, tiene poder. Yo creo que está ejerciendo ya su poder desde el COVID. Sí. Desde el COVID. O sea, si alguien se pregunta si tiene capacidad, no sé qué tal, pues que haga la valoración de Guinea desde 2021 acá. Sí, pues eso también iba a preguntar, porque mucha gente dice, no le veo capacitado al vicepresidente, no le veo y tal, pero ¿cuáles son, en qué se han basado? Por ejemplo, usted, ¿por qué dice que no le ve capacitado para llevar el país? ¿Cómo está el país desde 2021 acá? Primero, hay un desorden, o sea, todo es súper personal, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, se mete en todo. Esto no hay equilibrio. Yo he mandatado, yo he ordenado, en fútbol, en sanidad, esto no es así. ¿Entiendes, no? No es así un país, no se gestiona así. Teníamos serios problemas económicos, que el país está en una recesión económica, y de 2021 acá, pues podemos decir que ya llevamos, vamos a decir 4 años. Vamos a quitar el primer año duro del COVID. Sí. ¿Ha mejorado la situación económica del país? Muchas empresas se han ido. Bien. A nivel político, ¿hay más libertades? ¿O hay gente presa sin juicio y gente presa porque dice que se le meta? ¿Ha mejorado? Nada. A nivel de empleo, o sea. Entonces, si tú no eres capaz de resolver los problemas por mucho ruido que hagas, no hay capacidad. Ahora el poder lo tiene, pero no hay capacidad. ¿Qué es lo que se ha resuelto en este tiempo? La supuesta lucha contra la corrupción que ha emprendido. Primero sabemos que es una lucha que tiene otro interés, que es allanar el camino, ¿vale? Pero sobre todo, tenía que ser el primero en demostrar sus ingresos. Aparte de que está condenado por fuera de corrupción, lo llamen como se llame. Es decir, entonces, y en el país. Entonces, debe ser el primero en demostrar su vida económica, fiscal, que está bien, que no ha hecho mal uso
ni ha malversado, ni ha cogido fondos públicos. Pero todos sabemos que lo hemos visto en Brasil, ¿eh? Cuando le cogen, esos millones se han quedado ahí. Entonces, y vas a decir ahora que lucha contra la corrupción. No, no tiene sentido. Salvo que digas que sí, la corrupción la tienes que hacer tú y tus 2 o 3 familiares cercanos del papá, no sé qué. El resto no. Eso no es serio. Eso no. Eso puede llamarse de otra manera, pero no se puede llamar una persona que está para esto. Hay muchos elementos, ¿vale? Se podría decir ahora, penúltima pregunta, se podría decir que el padre está organizando todo para la continuidad del hijo, o puede haber facciones del núcleo de poder, como ha dicho ese núcleo de poder, que quizá no estén de acuerdo con esto. Porque, por ejemplo, dijo el secretario general del CPDC, don Andrés Esenondo, que si la muerte o una incapacidad le sorprende al presidente de la nación, puede haber un caos. ¿Está usted de acuerdo con eso, o dice que el vicepresidente sabría llevar a buen puerto, organizar la nación en sí? No, pero si estoy diciendo que no es capaz de saber llevar las cosas. Entonces, si llega a sorprenderle una incapacidad al jefe de Estado ahora mismo, ¿podría haber un caos? No se puede descartar, porque realmente ya hay un caos. Ya hay un caos a nivel de la administración. La gente ya no sabe si yo por tomar la decisión de esto o no, ya hay que esperar al vicepresidente. O él se mete como en todos los aspectos. Ya lo es, estando el papá ahí, vigilando, intentando, bueno, cuando puede. Claro que sí, esa valoración no se puede descartar, sino es muy probable. Por lo tanto, cambiar la capital del país Sí. repito, es un principio, es un aspecto fundamental del Estado. Y lo tercero que digo, creo que esta decisión, este decreto ley, si no se puede decir que es ilegal, es inconstitucional. Porque un decreto ley, si vas a la Constitución, puedes ver el artículo 41, o sea, las competencias del presidente. Claro, estaban teniendo de alguien que no entiende que hay competencias diferentes, porque él concibe que el Estado es él, l'État c'est moi. Ese es el problema que estamos teniendo. Bueno, entonces, un decreto ley que hace el presidente se aprueba en un Consejo de Ministros. Y los decretos también. O sea, la política de la nación se hace en el gobierno. Y el gobierno significa se aprueba en Consejo de Ministros. Claro que lo trae él, lo presenta y lo firma. ¿En qué Consejo de Ministros se aprobó este decreto ley? Nosotros lo vimos ahí yo creo que ahí en Giblón, ¿no? En la sala magna, ahí firmando. Ahí eran ministros los que estaban reunidos. ¿Ves el nivel? O sea, no, la política de la nación la dirige el Consejo de Ministros. Artículo 41 y el artículo 4. No es competencia del presidente. Sí que lo faculta, lo inicia, pero se debe aprobar formalmente. La división administrativa, y si no es por decreto, si es por decreto ley, que realmente debería ser por una ley, y la ley lo aprueba el Parlamento. Pero bueno, hay casos donde el presidente puede sacar a través del Consejo de Ministros un decreto ley. Muy bien. Sobre todo casos que ves que son urgentes o que ves que el Parlamento no va a poder aprobar, pero en Guinea todo lo que dice el gobierno lo aprueba el Parlamento. O sea, no hay por qué no hacerlo de ley. No hay por qué, no hay urgencias tampoco. Ese es el nivel que a estas horas, después de 57 años, un presidente sigue actuando así. O sea, un señor que es funcionario desde antes de la independencia no sabe que
Entonces, por eso, incluso ese decreto ley no debe ser válido. Aparte de que mover la capital de Malabo al continente no hay suficientes argumentos, es una cosa sagrada, que se tenía que debatir a fondo y argumentar a fondo, porque hay problemas. La isla está en medio del océano y está más cerca de Nigeria, de Camerún, que de la parte continental. ¿Cuánta gente sabe de las apetencias que tiene, por ejemplo, Nigeria, militares o civiles de esa isla? Yo lo sé porque en algún momento dado estuve en Nigeria y lo descubrí. Nigeria puede tener interés. Siempre ha habido gente interesada porque dicen que es territorio, porque está cerca, les pertenece, yo lo conozco. ¿Vale? Entonces, esas decisiones, incluso los que yo soy favorable a cualquier, digamos, planteamiento político administrativo que presente cualquiera, ¿eh? O sea, yo veo el mundo unificado, yo veo África, ¿vale? Las divisiones no me gustan, pero no estoy en contra tampoco. Hay que respetar a la individualidad y cada pueblo y todo lo demás. Pero hay un peligro estratégico. Si desprotegemos la isla, cuando digo nos, estoy hablando del Estado de Guinea, ponemos en peligro a un grupo de personas guineanas que debemos proteger. Es un aspecto estratégico también. Aparte de lo histórico-político, de que somos 6 territorios y se decidió que la capital estuviese ahí. He señalado que el decreto no tengo dudas, casi no tengo dudas de su inconstitucionalidad, de que el procedimiento no es válido legalmente. ¿Vale? Entonces es esto, que tiene que ver siempre, bueno, casi los dos están ligados, la concepción que tiene el señor de lo que es Guinea. El hecho de que la capital se fuera a donde es el presidente no es de ahora. Los últimos años de Macías ya estaba para hacer la capital allá. ¿Vale? 78, por ahí ya se empezó, ya estaban ahí. Sí. El hecho de que su zona de origen sea el centro de Guinea está ahí en la mente. Por eso digo la continuidad. Eso está ahí presente. Si has llegado a la plaza de Mongomo, vas a encontrar la Plaza de los Presidentes. Está en Mongomo. Se quiso hacer quizás para 2 figuras y al final pusieron también un dedo. La Plaza de los Presidentes, ¿dónde está? En el centro del país, ¿no? Ahí es donde tiene que estar. ¿Lo ven? Si tenemos que hacer un aeropuerto fuera de Bata y Malabo o de las islas, si fuese por interés económico, estaría mejor, yo diría, yo no soy de vivir, pero estaría mejor ahí. ¿Por qué? El sur de Camerún y el norte lo pueden aprovechar económicamente. Pero no, hay que llevarlo en el mismo, es el mismo radio, ¿eh? Todo lo que ves ahí, la universidad, es el mismo radio. Es la misma zona. Claro. Hay que ir al lado. ¿Entiendes, no? Para engañar, manipular. Para mí es la principal razón de que sea el centro del país. L'état c'est moi. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya en un momento dado quiero retirarme a vivir en mi pueblo, también. Y mantenerme cerca del... No, es en la misma zona. O sea, yo estaba en Oyala, que se llama, cuando el gobierno está ahí, he ido de reuniones, pero el presidente no vive en Oyala, vive en Mongomo. El gobierno dice, el gobierno está en Oyala, pero él no está allí. ¿Por qué? No hace falta. Está cerca. Tengo entendido que es como media hora. Sí. Hay gente que vive en Mongomo y trabaja en Oyala. Casi gran parte del tiempo, gran parte de las cosas que necesitas vas a comprarlo, tienes que ir a Mongomo a comprarlo.
Si no está en Mogollón, tú vas a... Y es una autopista, esto lo haces en nada. Esa es una de las razones. No cualquiera de estas tonterías que se por ahí diciendo. Yo lo veo así. Veo continuidad de un viejo proyecto de centralizar el país en torno a su figura y en torno a su sitio de origen. Segundo aspecto, que es el aspecto personal también de seguridad personal. ¿Mm? A estas alturas, pues, que ya se está retirando, pues quiere estar ahí y ahí se siente más seguro. Incluso puede ser algo psicológico. ¿Mm? Porque la anécdota es que cuando hacen el golpe de Estado a Macías, que huye, cuando quiere cruzar la carretera de Mongomo a Bibiín para ir a Camerún, porque allí yo ya le había autorizado huir, los lugareños del camino, ya no me acuerdo el pueblo, cortaron los árboles y allí se quedó Macías con su Mercedes, ya no podía ir. Pero cuando se mete en el bosque, ¿tú sabes a dónde va? Al pueblo de su madre, ¿no? Por ahí en el bosque. Se siente seguro. ¿Mm? Entonces, esa seguridad también puede ser militar, pero bueno, eso no... Guinea no está en peligro, nadie va a ir a ocupar, o sea, nadie, esto no existe, esto es salvo uno que esté paranoico, ¿vale? Pero no controlamos la mente de la gente, entonces yo me siento más seguro, igual que Matías se marchó, se siente más seguro en su pueblo, y nos pasa a todos. Pero como yo soy el país donde yo estoy, ahí está. ¿Mm? Sí, hay cierta, pero no sé qué, es seguridad personal, no es porque ponen inseguridad al país. Llevar la capital del interior es mermar las capacidades de Malabo y de Bata. Cuidado. Wow, señores, con el profesor Alfredo Kembe. El señor Alfredo Kembe no es de redes sociales porque hay muchos que estarán ahí. ¿Cómo puedo saber más sobre él, sobre su trabajo? ¿Dónde? ¿Qué redes sociales? No tiene redes sociales, ¿verdad? Bueno, estuve en alguna de hace tiempo, de las de hace tiempo. Facebook. Sí, pero no tampoco, Ya. no tengo mucho tiempo. No Sí, sí, soy, porque me ha costado esta entrevista y de aquí a ahora va a viajar y me dices, si no es por estas fechas, hasta el verano no va a ser posible, porque tengo que viajar mucho. sí, por motivos laborales, pero también no soy muy de exposición y de relaciones tal. Yo pienso que lo que importa es el trabajo y yo quiero invitar a los guineanos de dentro, de fuera, a trabajar por su país. Y aquí le voy a cortar, aquí venía la última pregunta, que es más un mensaje perfecto. Aquí, viendo la situación del país y todo, usted como una persona intelectual, entendida en la materia, ¿cómo pueden ahora, es mensaje para todos, los jóvenes, qué se espera de los jóvenes? Para usted jóvenes será de 40, 45 para abajo. Jóvenes de 40, yo hablo más de mi generación, este año hago 35. Nuestra generación, ¿qué se espera de nosotros de ahora? Ha explicado un poco sobre la sociedad civil. Aquí hay muchos politólogos que también sigo, jóvenes de mi edad, que hablan también de una sociedad civil. ¿Qué mensajes podría dar usted a los jóvenes? Y dicho esto, con el régimen, con todo lo que está pasando, me imagino que aún así se puede hacer algo, se puede trabajar por el bien de Guinea Ecuatorial y por Habana. Bien, dos vías. Jóvenes. Yo ya no soy joven, pero tampoco soy tan viejo, ¿no? Em, Tengo poco contacto con los jóvenes desde que estoy fuera. En Guinea sí estaba más en contacto con grupos juveniles. Y yo estuve muy orgulloso de esos grupos juveniles. Hacen grupos culturales, todo ese movimiento en Bata y Malabo, por lo menos. Esa parte, yo no sé si sigue, pero es una parte de esperanza. ¿Vale? Yo he descubierto a los jóvenes y los he visto en Malabo y en Bata. Sí. Pero hay un problema que es la cultura, ¿no?
porque tenemos un mismo régimen. Los jóvenes de 35 para abajo son los jóvenes, pero la gente que tiene 50 años, los guineanos que tienen, no conocen otro presidente, otro régimen, salvo los que hayan salido fuera. Eso es un gran problema. No tienen puntos de comparación, no tienen referencias, o sí tienen referencias, las que tienen son negativas. Bueno, los que han salido fuera, podríamos pensar que tal, pero también tengo algo que decir al respecto. Entonces, lo que veo hasta ahora, que digo que no estoy en las redes, y pido disculpas por ser injusto con esto, pero lo que veo no me gusta mucho, no me da mucho ánimo, ¿vale? Y espero bueno, se dice siempre la juventud es el futuro. Pero bueno, la juventud guineana es el futuro y el presente, es el mensaje. No hay que esperar. Nada va a venir de otro sitio, de los propios guineanos. Los cambios los hacemos en nuestra vida. No hace falta, no habrá una campana que suene y ya he cambiado de forma de ser. El joven que trabaja en Guinea, que haga las cosas bien, ahí ya estará haciendo el cambio y se va a acostumbrar y cogerá la cultura del bien hacer. Esos son aspectos que uno dice, no, yo lo he hecho en mi vida, entonces lo puede hacer también. ¿Qué quiero hablar de los jóvenes? Pasó algo. ¿No? Yo estaba muy esperanzado. No estos jóvenes juveniles, pero algo que pasó que vi en Guinea. Los jóvenes que salían de la formación, 20 y pico, 30 y pocos, volvían a Guinea y la mayoría pues se les colocaba en buenos sitios de trabajo. Tenían una forma de ser muy distinta a la nuestra. Los jóvenes que se han criado, se han educado en esta Guinea de petróleo, los resultados que han visto en Guinea son malísimos. Llegan, empiezan a roban más que sus padres. La corrupción, uno en un año y tal ya ha cogido 1.500 millones, 500 millones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema. Claro que han crecido en una cultura de robo y de corrupción, pero su nivel de exigencia es demasiado. Porque quiere tener el coche de última moda, la vivienda, no sé, pero todavía no tiene, pero ya quiere tener más. Lo que sus padres hicieron quizás en 20 años, ellos lo quieren hacer en 2 años. Cuidado, ese es un mensaje que llega a todos, ¿no? Y los que forman también ahí, es decir, el individualismo, el personalismo, les ha cebado. Les ha cegado del todo. Nosotros, hasta nuestra generación, creo, y la de nuestros padres y tal, cuando estudiábamos, no estudiábamos para tener buena vida, ni siquiera para tener empleo. Estudiábamos para contribuir al desarrollo de Guinea. Tú estudiabas para el país. Sí. Si bien algunos que han empezado la corrupción, pero ellos saben que estudiaron para el país. Por eso el país les mandó a la Unión Soviética, a Cuba, sin pagar ni un duro. Y han venido doctores, ingenieros y tal. Pero esa es la visión. Tú no ibas a trabajar, a estudiar para ti. Tú estudiabas para el país, porque el país te necesita. El país ha nacido sin profesionales. Guinea nació sin profesionales, de grado medio y superior. Auxiliares sí tenía. Pero los demás, los de la era del Guinea Petróleo, piensan en ellos. Entonces, los que no son de ese tipo, yo les felicito. Pero me temo que son una minoría. ¿No?
No. Y los que son del otro tipo, mejor que retrocedan un poco, porque ellos sí que son un cáncer. Serían un cáncer. Este es el mensaje. Y en general los jóvenes, pues que amen a Guinea, que abandonen todo tipo de violencia, que amen a los guineanos, que a las guineanas. La palabra amor es amplia. Que hagan bien su trabajo, que sean buenos profesionales, que estudien, y los que están fuera, bueno, yo lo que desearía es que aprendan, cojan las prácticas de cómo trabajar, de cómo emprender, de cómo vivir con los demás, cómo llevar adelante las cosas, para que en un momento dado retorne al país y lo aplique ahí. Y no haga que como ya estamos aquí, ¿vale? Como ya estamos en Guinea, vamos a hacer como en Guinea. La guineanara no. Esta es la parte de los jóvenes. Para el resto, el mensaje de que quieran al país, sobre todo, llega a todos. Los que están en el poder, las sanguijuelas que chupan el poder, y los que no están en el poder, los que se han sacrificado, los que se dicen disidentes, opositores, que amen, que valoren, que piensen más en el país que en ellos mismos. Que ellos mismos sean, digamos, el sitio por donde tienen que llegar para llegar al país. Es decir, esto es lo que yo diría. Nosotros soñamos con una Guinea próspera, desarrollada, libre, donde nadie pueda sentirse discriminado, que no tengas miedo en salir a la calle, que cuando sales de Malabo a Luba, pienses que estés en tu país, que no te traten como un extranjero, que cuando salgo de Bata para Curnam, no sienta en ningún momento de que soy extranjero, porque ves que otros son mejor tratados, que cuando tengo problemas de salud, no tenga miedo de preguntarme dónde voy a ir. ¿Entiendes? Que voy al hospital y el hospital me va a curar. La muerte es inevitable, que sean las inevitables. Que no piense no tenga miedo de que en cualquier barrera un militar o gendarme borracho me va a disparar y me mata. Esta es la Guinea que tenemos ahora. Y eso es lo que deseamos, otra Guinea, y otra Guinea es posible. Depende de los que están al frente que lo hagan de esta manera. Y depende de los que están abajo también. Las madres que tienen unos hijos, bueno, ya me estoy pasando, pero cuando me secuestran la segunda vez, la tercera, yo vi de los chicos que había uno bastante joven, guapito y tal. Digo, este chico podría tener 30 años o 20 y pico. ¿Qué dice a su madre a qué se dedica? Cuando viene ahora a las 2 de la madrugada, tienen que llevarme ahí. Y cuando su madre ve que llega con millones, o su padre, pero sabe que es un funcionario, es un militar que a lo mejor cobra 400,000 al mes o 300,000, pero levanta casas de millones, debe preguntarse qué está pasando. Porque debe estar robando o debe estar haciendo cosas criminales. O sea, todo el mundo tiene su grado de responsabilidad en esto. Y a la llamada, bueno, a los que queremos otra Guinea, se nos llama Guinea opositores, ¿no? El opositor simplemente se opone a estas formas. No es nada más. No significa que apoya la violencia, el terrorismo, toda esa tontería que el régimen suelta. Suelta porque tiene altavoz y es el único que habla. Pero no es así. Algunos, por falta de forma, se lo creen. Pero debemos organizarnos mejor. La sociedad guineana debe organizarse mejor, la disidencia también, y el régimen debe
buscar internamente, bueno, es difícil, pero que Guinea sea más que todo. O sea, Guinea lo que interesa. Que piensen los mártires Palabras. de la independencia. Aunque hay algunos que no tienen familiares, otros tenemos familiares que murieron por Guinea. ¿Eh? Pero no era para esto, no era para esto que estamos viendo ahora. Bueno, era ese tipo de mensajes, pero se puede practicar lo que yo digo. Palabras muy profundas de don Alfredo Okonde, profesor y defensor de derechos humanos. La verdad, ha sido un placer tenerle aquí. Ya vamos a más de casi 2 horas, pero ha merecido la pena porque aquí habéis salido aprendiendo muchísimas cosas. Y pues nada, para seguir apoyando, ya deje su me gusta, su comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Señor, muchísimas gracias. Gracias a ti, joven. Gracias por las palabras. Espero ser de ese grupo de jóvenes de los buenos, ahí como estoy. Eso es. Y señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.